Muy buenas tardes, amigos televidentes, con ustedes de nuevo en Billwall Inversiones y Finanzas. Vamos a pasar a las imágenes. Hoy, 30 de mayo del año en curso, y el tema central es medición de la fortaleza de los bancos. La fortaleza o solvencia de un banco se mide evaluando su capacidad para absorber pérdidas, cumplir con sus obligaciones financieras a corto y largo plazo y mantener la continuidad del crédito. Los reguladores financieros y analistas utilizan diversos indicadores claves. Es la forma de asegurarse que existe estabilidad en el sistema financiero. Sabemos que el país en el pasado tuvimos ciertas preocupaciones serias sobre eso, como en todas partes del mundo, que hoy consideramos que ya han sido superadas. Los principales indicadores: solvencia o el ratio de capital. Ratio es realmente el coeficiente, digamos, o la relación del capital, y lo vamos a ver más adelante, como bien dice aquí. Mide si el banco tiene capital suficiente para cubrir sus activos ponderados por riesgo, es decir, medidos por riesgo, calculado por el riesgo esos activos. Y debo de indicar que esto, que obviamente se ve muy lógico, no lo han aplicado los bancos por mucho tiempo. La crisis bancaria, que fue la crisis de Latinoamérica en comienzo de la década de 1980, se debió precisamente a que los bancos no medían este ratio, este coeficiente, que en el sistema financiero se dice ratio, viene del inglés ratio, pero es un coeficiente de capital, que había que tener un capital mínimo, cuyo capital se calculaba sobre los activos de riesgo, mayormente la cartera de préstamos del banco. Entonces tenía que haber un límite, no lo había. En la década de los 70, por ejemplo, los bancos seguían prestando, ignorando que el capital se quedaba igual. Y llegó un momento que había un desequilibrio enorme. Y hubieron bancos que prestaron a un solo país en América Latina 10 veces su capital, a un solo país. Y de ahí vino lo que yo llamo, aunque no se llamó así en aquel momento, que muchos de los bancos privados internacionales enormes, que hoy todavía existen, realmente técnicamente estaban quebrados. Pero se supo superar. Sigamos con esto. Calidad de activo, mora y cobertura. Se evalúa a través de ratio de morosidad, cartera vencida entre cartera total y la tasa de cobertura, provisiones sobre préstamos dudosos. Cuando hay préstamos dudosos, los bancos de sus ganancias ponen un dinero aparte por si vienen pérdidas, tener con qué cubrirla inmediatamente. Liquidez. Indica la capacidad de la entidad para atender sus compromisos de pagos inmediatos a sus clientes. Hay que recordar que el banco presta lo prestado, y por consiguiente, cuando alguien que tiene dinero depositado en un banco viene a buscar ese dinero o una parte de ese dinero, el banco tiene que entregarlo. Es imposible que un banco diga: lo sentimos, el dinero suyo no lo tenemos disponible en estos momentos. Eso es, el banco es cuestión de confianza, y por consiguiente eso es algo, no vamos a decir que no va a suceder, pero es un signo de quiebra, de dificultad seria. Rentabilidad, obviamente, la medida por el retorno sobre activo. ROA es en inglés, Return on Assets. El retorno, la ganancia sobre el total de activo, o retorno sobre patrimonio, que
que es Return on Equity, que es ese retorno sobre el patrimonio, sobre la inversión que tienen los dueños del banco, lo que demuestra si el banco genera ganancias sostenible o no. Y la palabra clave, y ustedes la oyen mucho cuando se refieren a la situación económica o a una situación determinante, la palabra sostenible, no es momentáneo. Cuando hablamos de la salud, bueno, podemos estar un poco enfermo hoy, un poco ser mañana, pero tratamos de mantener la salud en buenas condiciones, evidentemente sostenibles, que dure. Y la economía igual, y la finanza pues parte integral de la economía. Y pruebas de esfuerzo, stress tests en inglés, simulaciones que evalúan la resistencia del banco ante escenarios económicos muy adversos, una recesión con alto desempleo, etc. Se hacen pruebas. Es algo así como los bomberos, por ejemplo, que hacen pruebas de apago de incendio en condiciones que no tienen que ser reales, pero lo más realista posible. Los ejércitos igual. El entrenamiento en las Fuerzas Armadas es lo más cercano posible a la propia guerra. Claro, no se va a utilizar misiles sobre el propio ejército, ni se va a utilizar obviamente disparos vivos sobre el ejército, pero se hacen las pruebas más realistas posible, ubicándose en las condiciones de más peligro y ver la reacción de la persona en ese momento, y aquí lo que se busca es las condiciones del banco ante la peor situación. Es decir, aquello de que esperemos lo mejor, pero preparémonos para lo peor. Volvamos a las imágenes. Métricas claves adicionales. El ratio de eficiencia indica cuánto cuesta generar cada peso o dólar de ingreso. Esto es sumamente importante. Cuánto nos cuesta el generar ese dinero, y eso se debe aplicar a todos los negocios, pero la banca es fundamental porque se está utilizando realmente dinero ajeno para poder llevar a cabo la función del banco. Calificaciones crediticias, evaluaciones de agencias externas que analizan la estabilidad y el riesgo del banco. Pero también el banco tiene su propio sistema de análisis de riesgo para determinar ese riesgo. Esto es un sistema uniforme que lo utiliza en los mercados de valores, sobre todo para poder comparar el riesgo de una inversión y otra. Pero las propias empresas se comparan y se comparan entre sí. La solidez se basa en tener un balance bancario, un estado financiero fuerte con suficiente capitalización. Si no hay capital suficiente, hay que tomar prestado el dinero. Y si hay que tomar prestado el dinero, ya no es capital, ya es préstamo, que es todo lo opuesto, porque es una obligación que hay que pagar. Y en esta imagen vemos estas monedas, digámosle, en alza, dirección alcista. Podemos llamar que esto es el capital del banco, que tiene que ser consono a la cartera de riesgo. Es decir, si el banco quiere prestar más dinero, tiene que tener un mayor capital. Tiene que haber una correlación, una coeficiencia, una relación entre el capital y los riesgos. Dentro del informe de situación financiera de una entidad bancaria, uno de los indicadores que recibe mayor atención es la morosidad, ya que permite evaluar el comportamiento de pago de los créditos otorgados, anticipar posibles riesgos y servir como referencia para medir la calidad de los activos. Del momento que un préstamo se retrase el pago del deudor, ya es un síntoma de que puede tener dificultades para cumplir con su obligación. La morosidad se refiere al incumplimiento en el pago de las obligaciones crediticias, sean tarjetas de crédito, préstamos personales, hipotecarios, entre otros, dentro de las fechas establecidas. Por lo regular, estos préstamos que mostramos en pantalla son más bien de individuos, de personas físicas, pero hay realmente naturales, pero hay realmente los grandes préstamos son empresas, y ahí se aplica lo mismo. Lo mismo en el banco es prestar un peso que prestar 1.000 millones de pesos. Sigue el mismo sistema de si tiene la capacidad de pago, y hay que darle el mismo tipo de seguimiento.
Es el número de días de atraso que presenta una obligación crediticia a partir del incumplimiento del pago de capital o intereses del deudor de una obligación dada, en un plazo de tiempo o fecha establecida. Todos conocemos esto. Si usted tiene una fecha para pagar y no lo hace en esa fecha, lo que hace es que se prende una luz roja de inmediata atención, de si es momentáneo, si es un fallo temporal, un olvido, o si hay una dificultad seria para poder cumplir con la obligación. ¿Cómo se mide la morosidad? Bueno, el índice de morosidad se calcula comúnmente a través del indicador cartera vencida dividido por cartera total, que muestra el porcentaje de los créditos en mora respecto al total de préstamos otorgados por la entidad. Y aquí tienen, índice de morosidad equivale a la cartera vencida dividida por la cartera total y multiplicada por 100 para llegar al nivel, al porcentaje de esa cartera. Un índice de morosidad elevado refleja un mayor volumen de crédito con atrasos en sus pagos, mientras que los niveles reducidos se asocian a una cartera saludable y a una buena gestión de riesgo. La calificación AAA, AAA, en el ámbito bancario es la nota más alta de solvencia y seguridad que una entidad financiera puede recibir por parte de las agencias de calificación de riesgo, como Standard & Poor's, Fitch o Moody's. Representa lo siguiente. Mínimo riesgo. Indica que el banco tiene una capacidad excepcionalmente sólida para cumplir con sus obligaciones financieras, es decir, devolver el dinero a los ahorradores y pagar sus deudas. Baja probabilidad de impago. Es muy poco probable que la institución sufra pérdidas o quiebra, incluso antes crisis económica severa. Ahí viene esta prueba de estrés que ubica al banco en forma imaginaria en una situación para que el banco saber si posee los recursos para no caer en falta, para poder seguir cumpliendo con los depositantes, que es el eje realmente principal de la función bancaria. Sigamos con la imagen. Estabilidad y confianza. Garantiza que el dinero de los depositantes está depositado en una institución segura, eficiente y con una excelente trayectoria de rentabilidad. Y en este cuadro vemos las finanzas, 5 iconos, yo no traduje lo de icons, pero en fin, y ahí está la finanza, liquidez, solvencia, rentabilidad, apalancamiento, capital, equidad, que es patrimonio, deuda, ganancia, gastos, en fin, una serie de elementos que se consideran y por supuesto lo que puede afectar ya sea la inflación o deflación o volatilidad o diversificación o cobertura, que es hedging, en fin, una serie de productos, una serie de sistemas e instrumentos para manejar la liquidez y asegurar la solvencia de la institución. Vamos a ver esta medición de la fortaleza de los bancos en el sistema bancario dominicano. Y lo vamos a hacer, por ejemplo, vemos que hay un elemento importante, la cartera de inversión que los bancos poseen, que son instrumentos de deudas emitidos por el Banco Central de la República Dominicana. Es excepcional, no hay muchos países del mundo donde los bancos centrales emiten título al público. Usualmente son los ministerios de Hacienda o Hacienda que emite en nombre del Estado deudas estatal. Pero vamos a ver aquí, al cierre de los primeros meses de 2026, las entidades de intermediación financiero, bancos múltiples, bancos de ahorro y crédito y asociaciones de ahorros y préstamos en el territorio nacional mantienen una participación significativa en los instrumentos de deudas emitidos por el Banco Central de la República Dominicana. Los bancos múltiples lideran esta tendencia gestionando liquidez en un entorno de tasa de interés pasivas que disminuyeron de un 8.373 a 6.35 en el último año, facilitando la estabilidad. Aunque el monto total exacto y actualizado a una fecha específica de mayo 2026
puede fluctuar debido a las subastas de letra y notas. Se observan los siguientes puntos claves sobre la tenencia de esos instrumentos. Inversiones de la banca. Las inversiones de las entidades bancarias, que incluyen bonos del Ministerio de Hacienda y títulos del Banco Central de República Dominicana, han mostrado crecimientos importantes, alcanzando niveles altos en el total de sus activos. Letras y notas, que son instrumentos de deuda de renta fija con bajo riesgo, diferenciados principalmente por el plazo y pago de los intereses. Las letras son de corto plazo, menos de un año, y se compran con descuento, mientras que las notas son un mediano plazo, 1 a 10 años, y suelen pagar cupones periódicos. Letras del Banco Central. Las letras son instrumentos, de nuevo, de corto plazo, hasta un año, que los bancos utilizan para gestionar liquidez. Las subastas competitivas, como la registrada en abril del 2026, subasta de letras, son una fuente constante para la adquisición de esos títulos. Notas y certificados. Las notas y certificados de largo plazo, usados para la regulación monetaria, forman parte sustancial de la cartera de inversiones de la banca comercial. El Banco Central utiliza estos títulos ya sea para una expansión del circulante o una contracción de ese circulante, y lo hace a través de, si emite títulos, recoge dinero, y si recompra esos títulos, pues sencillamente pone dinero a circular. Sigamos con las imágenes. El desglose exacto y actualizado por tipo de instrumento, sea letra o notas, y tipos de entidad, aparece en la sección de valores en circulación del Banco Central, que detalla la tenencia de esos por tipo de inversionista. Seguimos con el sistema dominicano. El índice de solvencia del sistema bancario dominicano al cierre de marzo del 2026 se ubicó en un 18.76%. Es decir, que tiene unas provisiones para deudas que tengan retraso, o sea, de carácter incobrable, y un capital que le permite, que representa casi un 19% de esa cartera en apoyo precisamente, y es líquido, que está en apoyo a responder en un caso de crisis severa. Este indicador representa la capacidad patrimonial del sistema para responder sus operaciones y absorber posibles pérdidas, superando ampliamente el requerimiento mínimo legal de un 10% exigido por la ley monetaria y financiera. Es decir, que la ley monetaria exige un 10% de capital, un 10% en capital de la cartera de préstamo ponderada de riesgo, y los bancos tienen casi el doble para responder, superan en un 87% esos límites, de manera que le da una fortaleza extraordinaria. Y con esto pues llegamos al final de esta presentación o de esta parte, y volvemos con ustedes en breve con el segundo segmento de este programa.